Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial de huesos del tórax. Para empezar a hablar de estas estructuras anatómicas, tenemos que entender que el tórax es aquella región del tronco que se encuentra comprendida entre la región cervical y el abdomen. Está constituida por elementos cartilaginosos y elementos óseos. Los dos elementos forman estructuras que tienen una disposición en forma de parrilla, por eso se le denomina la parrilla costocondral. El tórax tiene una forma de cono invertido, es decir, la punta del cono está hacia arriba, es un cono truncado, y la base de ese cono está hacia abajo. ¿Qué contiene el tórax? Contiene el espacio que se encuentra entre las dos cavidades pulmonares que se denomina mediastino, y a cada lado presenta las cavidades pulmonares. También hacia la porción inferior puede contener parcialmente los órganos del hemiabdomen inferior, sobre todo cuando el diafragma se desplaza hacia arriba en una expiración profunda. Propiamente el tórax óseo está constituido por diferentes elementos que tienen dos disposiciones. Una disposición vertical, es decir, el esternón hacia anterior y las vértebras torácicas hacia posterior, y los otros elementos que tienen una disposición horizontal, que son las 12 costillas de uno y de otro lado. Estos elementos todos se van a poner en contacto, se van a unir a través de los cartílagos costales propios o un cartílago costal común, y atrás por los discos intervertebrales. Bueno, el esternón es un órgano plano, largo, que está colocado en una posición anterior y media, a nivel de T5 a T9. Está constituido por dos láminas de hueso compacto, una anterior y una posterior, y en medio tienen una constitución de hueso esponjoso que forma parte de la médula del hueso, la médula hematopoyética. Tiene tres porciones unidas por sínfisis. La porción superior, que se conoce como manubrio, la porción media, la más grande, que es el cuerpo, y la porción inferior, que es el apéndice sifoides. Cada una de estas unidas por la sínfisis. Tiene dos caras, una cara anterior y una cara profunda o posterior. Tiene dos bordes, un borde del lado izquierdo y un borde que está precisamente del lado derecho. Y dos extremos, un extremo superior que está constituido por la escotadura yugular y un extremo inferior constituido por la punta del apéndice sifoides. El esternón es un hueso que está constituido por un ángulo esternal. El ángulo esternal es el que se conoce antiguamente como ángulo de Luis. El ángulo esternal es el que se forma por la unión del manubrio y del cuerpo del esternón. También vemos que el esternón tiene una escotadura yugular superior. A cada lado de esta escotadura yugular tiene las escotaduras para las clavículas de uno y de otro lado, y a partir de ahí tiene una serie de escotaduras o festones laterales para la inserción que tiene cada uno de los cartílagos de las costillas que se van a insertar en estos bordes derecho e izquierdo del esternón. En total 7 de un lado y 7 de otro lado. Y finalmente tiene el apéndice sifoides, que es una estructura cartilaginosa de forma y orientación variable y que está localizada a nivel de T10. Desde el punto de vista clínico es importante entender esta disposición del apéndice sifoides porque en algunas personas está colocado hacia anterior y entonces pareciera que se puede tocar y se puede confundir con un tumor en ocasiones y pensar que es una estructura patológica, cuando en realidad pues es una estructura completamente normal. Nada más que en una disposición muy anterior, ¿no? Y bueno, las costillas son huesos planos también,
curvos y tienen la propiedad de ser flexibles precisamente para poder permitir los movimientos de ampliación y ampliación propios de la respiración. Tiene dos caras, una cara superficial y una cara profunda. ¿Cómo sé cuál es cuál? La cara profunda siempre es cóncava y tiene un surco para el paquete neurovascular. La cara lateral es la parte convexa de la costilla y no tiene este surco. Y aparte se alcanza a distinguir el tubérculo propio de cada una de las costillas típicas. Tiene dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. ¿Cómo sé cuál es cuál? Porque el borde anterior es una estructura relativamente simple, ¿no? Que permite la unión con el cartílago correspondiente. Pero el extremo posterior es mucho más complejo. El extremo posterior es el que contiene precisamente la cabeza, las carillas articulares, la cresta y bueno, el tubérculo a nivel del cuello, que en conjunto forman una disposición mucho más compleja a nivel del extremo posterior. Y finalmente va a tener tres segmentos. Esto generalmente para las costillas típicas. El primer segmento es la cabeza. El segundo segmento es la porción más estrecha que conecta la cabeza con el cuerpo. Y finalmente, pues el cuerpo propiamente, ¿no? Como el tercer segmento. Las costillas están formadas, como ya lo saben, por costillas verdaderas, en total 7, porque van y terminan directamente en el esternón a través de cada uno de sus cartílagos costales. Las costillas falsas, que son la octava, la novena y la décima, que van a terminar en un cartílago común que se une al cartílago de la séptima para terminar en el esternón. Y finalmente las costillas flotantes, la onceava y la doceava, que no tienen una unión directa con ninguna otra estructura que no sea solamente hacia posterior con los cuerpos vertebrales. Las costillas típicas se consideran de la número 3 a la número 9 y tienen la morfología típica, es decir, la cabeza, el cuello y el cuerpo de la costilla, ¿no? En el cuello yo alcanzo a distinguir que las costillas típicas contienen un tubérculo. Este tubérculo precisamente ayuda en la unión y articulación de la costilla con el cuerpo vertebral. Y precisamente este tubérculo es lo que hace que se divida en una faceta articular para la apófisis transversa correspondiente y una parte no articular que va a ser el sitio de inserción de los ligamentos. Y aquí se alcanza a distinguir como en las costillas típicas, cara externa, claramente se alcanza a ver cómo se forma este ángulo costal. Cuando la costilla cambia de dirección para dirigirse desde posterior y lateral hacia anterior y luego se hace hacia medial. Bueno, como dijimos, las partes en esta imagen se alcanzan a distinguir mejor. La cabeza con las porciones, facetas articulares superior e inferior y una cresta que las divide, el cuello con la porción más estrecha y el tubérculo con la porción articular para la apófisis transversa de la vértebra torácica y la porción no articular. Aquí en esta imagen claramente se alcanza a distinguir en la cara profunda cómo transcurre en el borde inferior este surco para el paquete neurovascular. Y esto es importante porque desde el punto de vista clínico, cuando uno introduce un tubo en el tórax para drenaje, una sonda endopleural, la sonda tiene que ir pegada precisamente a este borde, al borde superior, porque si se pega al borde inferior, uno tiene el riesgo de dañar las estructuras neurovasculares que corren por este surco. Y bueno, aquí nosotros vemos cómo es que se articula cada una de las costillas con los cuerpos vertebrales. Y esto es muy importante, porque aquí vemos que la articulación con el cuerpo vertebral se hace precisamente con el cuerpo vertebral correspondiente, en este caso
La sexta costilla lo hace con el cuerpo de la sexta vértebra torácica, pero al mismo tiempo lo hace siempre con el cuerpo de la vértebra inmediatamente superior, es decir, con el cuerpo de T5. Y lo hace de forma simultánea, por eso las dos carillas, una carilla inferior para la vértebra correspondiente y una carilla superior para la vértebra superior.